Coleros revendedores, más enemigos para un mismo saco. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Con su campaña anticoleros, el régimen cubano también ha sustraído a miles de obreros de la producción de bienes y servicios en un país que atraviesa una grave crisis alimentaria. Más de 22.000 sujetos movilizados para cuidar las colas en las tiendas, pero ni uno para cosechar productos que se pudren en los campos ni para criar animales que necesitan para dar de comer al pueblo. Miles de trabajadores sustraídos de la producción de bienes y servicios de un país donde la masa laboral, de acuerdo a las estadísticas oficiales, usualmente infladas, supera un poco más de 2,5 millones de personas, un disparate supremo. Son exactamente 22.281 movilizados, sin contar jefes y subjefes, que deben sobrepasar el millar. Si tenemos en cuenta que fueron creados más de 500 grupos y subgrupos, comisiones y grupos de trabajo para intentar darle solución al fenómeno de las colas convertidas en multitudes por causa del desabastecimiento, un problema instalado en Cuba desde mucho antes de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los brazaletes que portan los organizadores de la cola, lo que llevan impreso es COVID, no anticoleros, y aunque parezca una broma, en realidad es un mensaje visual donde se asocia al tumulto, caos con pandemia y que por tanto inoculará en las mentes de las personas, en mayor o menor grado, la idea de que el hambre es asunto coyuntural. Parece algo ingenuo, pero no lo es. El departamento ideológico del Partido Comunista sabe de este tipo de artimañas propagandísticas, las ha practicado durante décadas y está ofreciendo el tipo de soluciones de desprestigiador que sabe dar durante las crisis, es decir, identifica un enemigo al alcance de la mano, en este caso los coleros y revendedores, canaliza el creciente malestar popular a ellos, desviando la atención sobre sí mismo, a la vez se desata de la campaña propagandista para que proyecte una idea que ahora sí vamos a avanzar, cuando en realidad se trata de uno de esos momentos de crisis profunda en los que el régimen retornará a la más rabiosa cacería de brujas. Parece que lo han dejado claro echando mano de esa vieja frase de "la calle es para los revolucionarios", con la cual no solo se pasan por ahí el artículo de la nueva Constitución, donde se habla del respeto a la libertad de opinión, sino se anuncia lo que pudiera ser un nuevo paso a la escalada contra la gente molesta. En consecuencia, ya andaba el periódico Grama relacionando retóricamente a los coleros con el periodismo independiente, como haciendo lugar en el saco donde echa todo lo que no luce bien en contra de la construcción del socialismo. Pero la frase empleada por Díaz-Canel es fatal a esta hora. Cuando de rebote cualquiera pudiera preguntar si también las tiendas en dólares serían algo exclusivo para los revolucionarios o tan solo para aquellos que tengan fe en decir familia en el extranjero. Pues la respuesta es no. Para los revolucionarios, solo las calles, incluidos los baches, las aguas albañales, las colas, los tanques de basura desbordados y las tiendas en dólares y los hoteles en Varadero, bien, y tú, ni siquiera las aceras, solo las calles, esas mismas donde se enfrentan los hambrientos, coleros, revendedores, envidiosos, chivatos y los cuidadores de colas por un paquete de pollo. Es cierto, amigo, hace un par de días razonaba una lógica aplastante sobre el problema que implicaría para el gobierno el haber creado estos grupos de vigilancia. Calculaba que 22.000 coleros significan 22.000 paquetes de pollos menos para ofrecer al pueblo, porque se vuelven 22.000 paquetes con algo más de pollo para repartir como premio a esos mismos que velan por el orden de las colas, porque conociendo la psicología del cubano, sabemos que ninguno se prestará a una intensa jornada de trabajo en sus calles sin luchar la recompensa material, porque si es un exceso de espiritualidad revolucionario, renuncian a hacer la cola para cuidar de ellas. Entonces, ¿en qué momento comprarán? ¿Cómo harán para alimentar a sus familias? En la operación anticoleros deberían violar la ley para poder hacerse con algo de lo que ven cargar las bolsas de quienes compran. En algún rapto de fraqueza en su ejercicio de honradez pensarán, primero, en el gran poder que les ha otorgado en medio de la hambruna. Segundo, que el dinero que reciben como salario no les sirve para comprar en tiendas en MLC. Y quizás por último, como gota para desbordar el vaso, en el sobrepeso de esos dirigentes partidistas a los que nadie aún ha logrado ver en una cola, y así, aunque hayan besado la bandera como juramento, terminarán cediendo a la naturaleza humana. Será así, indiscutiblemente, porque el gobierno no ha ofrecido una solución verdadera. En realidad apenas ha hecho lo que siempre lo ha caracterizado,
una vez más pretende exterminar las fuerzas de espontaneidad e independencia, extremadamente peligrosas cuando se trata de la ideología de un proceso natural. Las ha sustituido con algo similar pero bajo su control. Lo mismo que con los coleros ya sucedió con los parqueadores, que surgieron espontáneamente y al poco rato el gobierno ordenó crear una figura similar asociada al Ministerio de Transporte para desaparecer a los independientes. Ha pasado con taxistas, visitaxistas, arrendadores de viviendas, agricultores, criadores de cerdos, mulas, revendedores de mercancías importadas, un largo y etcétera irá desapareciendo por tener todos en común el haber surgido independientemente a las instituciones estatales. Error fatal en un escenario donde el gobierno pretende el dominio casi total. Y digo casi porque ya el régimen lleva por experiencia lo que pasó hace algunos años cuando Fidel Castro, para intentar acabar con el robo de combustibles en las gasolineras, sustituyó a los empleados ladrones de todos los establecimientos por sus queridos y honestos trabajadores sociales, a los que incluso llamaba sus hijos. ¿Cuál fue el resultado? La pérdida económica fue redoblada, en algunos casos hasta 10 veces, pero de ese fracaso no se escribió mucho, aunque de los trabajadores sociales se fue escuchando cada vez menos. En Cuba no hay socialismo ni capitalismo, en Cuba hay un surrealismo de extrema izquierda. Le escuché decir a alguien en la calle al comentar sobre las medidas implementadas por el régimen cubano contra los coleros, revendedores y toda práctica de actividades económicas ilícitas. Si para combatir a los coleros, los nuevos enemigos, el gobierno necesita un cuerpo policial, un ejército con otros 22.000 movilizados, eso nos dice que el volumen de ilegales para combatir contribuye una marea de gente. Y es cierto que son muchos, muchísimos, porque en la realidad no son excepción sino las mismas criaturas del terror que ha engendrado el propio sistema, tanto en la tarea absurda por crear un hombre nuevo como la obsesión por conservar el poder a toda costa. Siempre he visto al gobierno cubano como un tipo deforme y loco que le da cabezazos contra el espejo intentando que se dé vuelta a una imagen mejor de sí mismo. Hay mucha esquizofrenia en esa actitud de negar y no querer reconocer que esa fealdad que tiene y que tanto lo acompleja no es otra cosa que su propio reflejo y no la distorsión de la realidad. Pero mi asociación la reconozco imprecisa, desacertada, porque aunque el proceder errático del régimen parezca demencia, en realidad es cinismo. Se hizo evidente en los recientes intentos de pasar por buena para todos una medida indiscutible e impopular que se resume de una manera ruda y simple en una frase: el que tiene dólares se salva. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano no merece ingresar al Consejo de los Derechos Humanos. Marate-Cash contó en una de sus últimas sesiones en La Habana que fue exponer al régimen al estado crítico de derechos humanos en Cuba. La ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marate-Cash, ofreció este viernes una conferencia de prensa telefónica desde el Centro de Medios de las Américas del Departamento de Estado, en la ciudad de Miami, en la que dio su perspectiva sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, las libertades civiles y la economía de la isla. La diplomática estadounidense habló de la experiencia de sus 2 años de trabajo en Cuba, periodo en el que viajó 100.000 millas por todo el país, conociendo de primera mano la realidad de los cubanos. Catalogó al sistema como cerrado y destacó la importancia de la prensa en la visibilidad que tiene en lo que realmente ocurre. Es un momento en el que podemos hablar del rol tan importante que tienen los medios al exponer la verdad que pasa realmente en la isla, dijo la diplomática, que seguirá trabajando en el tema de Cuba como coordinadora de asuntos cubanos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. La exfuncionaria estadounidense dijo que entre La Habana y Caracas existe una relación parasitaria, situación que provocó la actual crisis de la economía venezolana, que ha tenido también sus consecuencias en la isla. No es solamente un problema entre Cuba y Venezuela. Cuba ha creado un problema regional colosal con lo que ha hecho, dijo refiriéndose a la intromisión del régimen castrista en el país petrolero. Al respecto, también aseguró ser testigo de la influencia de la dictadura de Nicolás Maduro en La Habana, mediante la desinformación compartida de la realidad de los dos países. Hay cooperación no solo de desinformación, sino en el ejercicio de las políticas multilaterales, dijo, y añadió que los recursos del gobierno cubano que obtiene de Venezuela benefician al régimen castrista, no al pueblo. Marate-Cash aseguró que el objetivo de las políticas de Washington no es promover protestas y afirmó que, de ser el caso, el gobierno cubano no permite que el pueblo se exprese en las calles libremente. Si quiere expresarse independientemente,
Si quiere ir a la calle por cualquier tema, el régimen de Cuba no permite a la gente que vaya a expresarlo, dijo y denunció algunos de los métodos represivos que utiliza el gobierno de Miguel Díaz-Canel para impedir las protestas, los cuales constató durante su estancia como diplomática. Marate-Cash habló de sus últimas gestiones en La Habana y contó que entregó una nota al gobierno en la que expuso el estado crítico de la situación de los derechos humanos, así como su preocupación por los vuelos humanitarios que aún deben realizarse para devolver a los Estados Unidos a los ciudadanos y residentes que permanecen varados en el país. Cuba es un régimen que merece, en vez de tener una membresía del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ser censurado por ese mismo consejo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos gustaría saber mucho de qué lugar del mundo nos sigues. Por favor escríbenos en los comentarios y de antemano muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.